Como cada sábado siempre sacamos un momento especial para Dios. Y qué mejor que habitar bajo la presencia de Dios en estos tiempos complicados, estos tiempos de rumores de guerra. Pero Dios está ahí donde tiene el control. Aquí está el hombre, el enviado de Dios, con su gorro guayabera. Él es el pastor Urbano Ratatá. Alexis Martínez, cariñosamente el pastor Ratatá, que nos acompaña a la tarde de hoy. Ya, yo al principio no lo admitía, pero no, ya. Yo le dije a usted, varón. Me tumbaron el pulso. Yo le dije a usted, varón. Ratatá y ay santo. Y tiene que ponerse hacerse su cuenta diciendo el pastor vamos Ratatá. a tener que hacer una cuenta, cambiar. Ay, santo, así mismo, el pastor Ratatá. Bien, acá declaramos, más bien creemos, porque el que declaró fue Dios. Amén. Y si Dios declaró esto, pues amén, así será. Amén. Todas las bendiciones del cielo, la paz sobre la tierra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aplaudan No porque mío. yo lo diga. Bueno, quiero decir que hoy venimos con un tema muy interesante y espero que sea un tema que no tenga, vamos a decir, un final tan cercano, porque me gustaría hacer partes de dicho tema o de lo que voy a tratar. Y yo quiero introducir una serie vamos a decir, de mensajes. Estoy asustado yo, varón. Sí. Varón, se está Y esto cumpliendo lo que dice la Biblia, varón. Mire, usted sabe, tengo algo que decir. Varón, Yo traigo cuidado. dos cosas muy comunes entre el ser humano. Una es muy común para entrar un año, un calendario. Sí. Empezar con guerra. Un calendario. Sí. Y precisamente los temas a tratar voy todo en base llamado el calendario de Dios. ¿Qué? Sí. ¿A qué nivel del calendario de Dios estamos actualmente? Ay. ¿Y cómo nos damos cuenta, verdad? En un calendario, ¿qué día es hoy? ¿Qué día será? ¿O quién cumpleaños? ¿Qué? Es decir, el calendario incluso tiene días rojos, tiene señales y etcétera. ¿O me equivoco? No, tiene Todo el que diseña un calendario para un año o para precisamente así un año lo coordina a base de un cronograma de actividades festivas, patrias, etcétera, 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 de días mundiales, etcétera. Y todo va en relación a manejar un tipo de agenda donde habrán funciones ya prescritas. Dios tiene una agenda, o vamos a decir un calendario agendado desde hace mucho tiempo, y más bien desde antes tiempo de la creación, desde antes de la creación. Yo quiero ubicar a la gente de Toy Rulay Radio Show en el origen del día precisamente que estamos según el calendario de Dios. Varón, pero usted como que vino a meter como miedo, terror. No, es que hay una intriga. Búscame una música de intriga ahí. No, varón. Pero es que no soy yo. Es que mire, es que el Pero usted me excusa, varón. Pero usted vino hoy como metiendo como un terror, un miedo. Yo estoy antes de yo comenzar a predicar, usted estuvo hablando de situaciones que usted por 3 ocasiones dijo que Dios nos libre, que Dios nos libre, claro. que Dios nos libre. Es decir, la preocupación está antes de yo abrir mi boca. Varón. Ajá, pero antes dicha situación, hay que saber que en el calendario no solo hay días malos. ¿Qué usted quiere? Que yo no diga que Dios no en el calendario no solamente hay días malos. Sí. Más bien, si tomamos en cuenta, a final de cada calendario, ¿qué viene? Fiesta. Sí. A final de cada programación de un calendario de actividades donde hay que pasar tantas cosas, al final, el último mes, ¿qué es? Fiesta. Y existe algo bíblicamente llamado las fiestas solemnes. ¿Qué son las fiestas solemnes? Pues precisamente son las actividades festivas que anuncian el funcionamiento del calendario de Dios. Ejemplo, en el calendario de Dios estaban los planes siguientes. ¿Cuándo se funda el calendario de Dios? Desde antes de la creación, Dios estuvo diseñándolo. Pero ¿cuándo se proyecta al ser humano? A Moisés. Cuando Dios le habla a Moisés que dirija al pueblo y sirvan como una nación de ejemplo para el mundo entero. Es decir, Israel, a quien hoy en día pretende Irán atacar. Todo el mundo le quiere meter la mano. Miren una cosa, en Irán se atacó de parte de Estados Unidos. Sí. Y quieren pagarlo con Israel. Sí. Israel no atacó. No, fue Estados Unidos. Donald Trump. Sí. ¿Tuvo bien eso, varón? Varón, ¿tuvo bien eso? ¿A quién quieren atacar? Pero Israel. yo creo que Israel se va a unir con Irán. No. Israel tiene una alianza ya pactada desde el año pasado con su embajada en Jerusalén
con Estados Unidos. El mismo Donald Trump estuvo allá presente y fue el primer mandatario mundial en plasmar el apoyo a Israel para que Jerusalén se les ha quitado a los árabes y se le entregue como capital, nueva vez como capital a Israel. Que en el momento que suceda eso, preparémonos, porque eso también está en el calendario de Dios. Y para no abundar y redundar tanto, sí, que vamos me está dando directamente miedo, me está dando miedo. a el apoyo bíblico de este asunto. Cuidado. Vamos a ubicarnos en el calendario de Dios. Y dice la Biblia en Mateo 24, muy cercano al día actual y a la época actual, según el calendario de Dios dice, Jesús anuncia la destrucción del templo, o cuando el templo iba a ser destruido. Decir que ya el templo fue destruido, el de Jerusalén. Y comenzamos leyendo. Jesús salió del templo. Y leo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús Di amén, salió di del amén, templo. Yo dije amén. Oh, Dice, sin Jesús. ¡Aleluya! A ver. Amén. Ay, se está convirtiendo. Hay que meterle su miedito para que... Continúe. Jesús salió del templo. Sí. Miren cómo comienza todo este acontecimiento. Y ya se iba. Cuando sus discípulos se acercaron y comenzaron a atraer su atención, a decirle al Señor como, admírate de esto, mira el templo. Señor, mira el templo. Wow. Qué bonito. El templo de Jerusalén, ese fue el que hizo Salomón. Sí. Y que lo reconstruyeron después de que, etcétera, etcétera. Pero miren qué sucede, miren lo que dice el Señor. Jesús les dijo, ¿ven ustedes todo esto? Pues le aseguro que aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no ¿Cómo? sea derribada. Cuando el Señor le dice esto a los discípulos, hay un silencio. Y aquí hay un Como punto en la aquí. escritura. Y pasa a la otra parte diciendo, luego fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó. Y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte. Quiere dejar dicho que quedaron en intriga con eso que le dijo el Señor. Se pusieron moca. Se pusieron como usted tuvo ahorita. Y escuche. Cuidado. Y ya en el momento que ellos reciben esa señal del Señor, comienzan a meterse en la idea del calendario de Dios. Vamos a preguntarle entonces, si él sabe esto, pues tiene que saber cuándo va a pasar lo siguiente. Queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto. Y cuál será la señal de tu regreso y el fin del mundo. Tremenda pregunta que le hicieron los discípulos al Señor. Y de ahí nace lo que sería el deseo de los seres humanos en investigar y querer ubicarse en el calendario de Dios. Cosa que es muy confusa por lo siguiente. Dios hablaba casi siempre por parábolas. El mismo Señor Jesucristo. Que era difícil de entender. Y los discípulos también. Pero luego viene el Señor Jesucristo y permite que sus parábolas le sean reveladas. Y él, vamos a decir, él puso aparte a sus discípulos y comenzó a explicarle todo esto. Entre la explicación, para no leer y puntualizar, digamos todo, y pasar en modo de resumen, Jesús le comienza a dar señales, le dice. Las señales serán las siguientes, ¿verdad? Cuando ustedes escuchen de guerra. Sí, como ahora. Que estamos escuchando. Sí, como ahora. De guerra. Sí. Terremotos, pero no terremotos simplemente. Terremotos en diferentes partes del mundo. Puerto Rico. Ahí entra un detalle. Cuando yo leo y comienzo a predicar sobre esto, queriendo ubicar las profecías, mucha gente me dice, no, porque el templo ya, esas profecías se cumplieron. Algunas No partes todas, sí. no todas. Luego vienen guerras y rumores de guerra. Sí, han habido guerras y se presentó una guerra mundial que devastó la sociedad y la cambió en lo total. Y mucha gente me dice, no, Alexis, mire lo que sucede. Siempre ha habido guerra, siempre ha habido terremoto. Porque mire, bíblicamente podemos ver que en los tiempos de Job hubo un terremoto y estamos hablando del principio del mundo. Sí. Pero acontece lo siguiente. ¿Qué acontece? Arqueológicamente, los científicos pueden comprobarlo y pueden volverlo a mostrar. Los terremotos han venido en evolución. Es decir, si antes había un terremoto en dicha, vamos a decir, en partes que eran comunes por las zonas volcánicas. Por ejemplo, varón, en Puerto Rico, los terremotos, los sismos, no son comunes. Y estamos Señores, viendo... y del martes a hoy sábado, en Puerto Rico, ha temblado la tierra más de 9 veces. Yo puedo lugares o las partes, vamos a decir, geográficamente más afectadas por terremotos, y lo pueden investigar también. China, Japón, China. Tenemos la parte, si buscamos la parte Suramérica,
en Sudamérica podemos ver que hay zonas que son constantemente Chile, porque tienen áreas volcánicas. en Las Chile. áreas volcánicas pues producen por naturalidad alteraciones sismológicas. Pero hay lugares que están siendo afectados actualmente que no era común en su historia el verse dichas manifestaciones. Y todo va rumbo a la relación de los glaciares que se están descongelando y de toda la contaminación, porque al final el hombre está destruyendo la tierra. Que cuando se habla de la destrucción del mundo, el Señor comienza a dar descripción y dice... ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Dice que entonces lo entregarán a ustedes para que lo maltraten y los maten. Y dice, y el mundo los odiará por causa mía. Está hablándole a los discípulos y a todo el que se considera ser de Cristo, a todo el que se considera ser cristiano, seguidor de Cristo, seguidor del Mesías o mesiánico, que es lo mismo. En aquel tiempo muchos, dice, regresarán su fe, es decir, van a apostatar de la fe, van a decir, no, ya esto no es pecado. Y se está viendo. Repito, hoy en día podemos ver muchas personas que utilizan el evangelio para vivir bien. Y perdón que mete ese tema, que tal vez se discuta solo en iglesias, pero yo tengo que hablar lo que dice la Biblia. Entonces miren, el calendario de Dios está tan claro y es cuestión de abrir la Biblia y ubicarse. Los 3 libros más importantes de las profecías actuales o del calendario de Dios, que se puede hablar del libro de Daniel, Apocalipsis y Mateo 24, que es donde estamos leyendo que el mismo Jesús profetizó esto, son Apocalipsis, en este caso 12. 12 y 12 son 24, ¿no? 24, sí. Mateo 24 y Daniel 24. Es decir, yo digo que estamos ubicados en un día para Dios, más bien. Y si decimos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, es decir, Dios no va a contar su calendario igual que el nuestro. Por eso las señales a veces son confusas, porque uno piensa muy a la manera de uno, pero para pensar a la manera de Dios es que hay que leerse la Biblia y estudiarla. Daniel se refería a lo siguiente. Sabemos que el pueblo de Israel, después de Jesucristo y todo, fue disparcido por el mundo. Es decir, realmente el pueblo de Israel, como se Dios desintegró. lo desintegraron como sociedad incluso. Pero ya hace 70 años, para 71 años, que ellos proclamaron su independencia de los estados, de los hemisferios árabes y todo, incluso europeos. Y se hicieron independientes en una guerra de la semana donde ellos destruyeron a sus enemigos y dijeron que fue milagrosamente porque ellos eran un puñito de gente. Es un puñito de gente. Y derribaron toda la comarca árabe occidental. Egipto en contra. Todo el mundo estaba en contra de que ellos... Y ellos en una semana vencieron. 40 días, perdón. Entonces Dios ha estado con Israel y ha prometido estar. Sí, siempre. Dice entonces Daniel que cuando vean que el pueblo se reúne y se reconstruye este templo y vuelvan a hacer sacrificios bíblicos como lo hacían anteriormente, pero llegará algo llamado la abominación desoladora. ¿Cuál es? Que es ese momento donde llegará un falso Mesías, un falso profeta y se sentará y se proclamará a Dios. La bestia. Exactamente. Se habla del anticristo, el antimashia. Es ese señor que va a representar a una sociedad nueva, muy moderna, por cierto, muy parecida a la que se está comenzando a vivir, donde el celular... Cuando habla de guerra y rumores de guerra, me dicen a mí, no, porque desde Alejandro Magno aquí hay guerra. Sí. De cuando Hitler hay guerra. Pero hay que decir que la guerra a nivel mundial, es algo que no va a ser igual. Vale. Y según lo que describe Jesucristo, no es cualquier guerra la que va a pasar. Según lo que describen los profetas, no es cualquier acontecimiento que pasará. Es tan tal que provocarán a Dios nueva vez a remover la tierra. Uy. La tierra está siendo removida. ¿Qué? Hay incendios forestales mucho más grandes que los que han pasado en Estados Unidos, en Australia, la Amazonas, el mismo Estados Unidos. Sí. Decir entonces que están habiendo inundaciones. Indonesia. La palabra en Daniel nos enseña que la tierra en sí, y la misma palabra en el Nuevo Testamento dice que gime con dolores de parto, que no aguanta tanta maldad. ¿Y cómo es que el pecado del hombre afecta a la tierra? Tú me dices de todo lo demás. El hombre está pecando en contra de Dios. Y dice en Apocalipsis que Él vengará incluso la creación. Vamos al cable que no es corriente. Escucha. Óyele. Vamos a hablar claro. Óyele el tiraje. Daniel comienza a hablar del sistema político que se va a degradar al final del tiempo. Se refiere a esto.
nación contra nación. Cuando vean que nación contra nación se levanten y reino contra reino, Como está pasando eso últimamente. dice el Señor, que ahí es que tenemos que realmente abrir los ojos. Y miren que dice, llegará momento, y créanme, va a venir una situación. Y miren donde el mismo Señor da las especificaciones. Miren cómo dice. Dice, ajá. Según usted, lo que dice la Biblia, Sí. que la Biblia no se equivoca, todo tiene que cumplirse. ¿La guerra va o no va, varón? Sí, ¿El hambre va o no va? sí. La pestes también. Dice que habrán enfermedades. No, ya con toda esta peste Sí, yo sí, pero tengo dicen que ya habrán con nuevas esta- enfermedades. Y quiero decir algo. Públicamente quiero decir No, algo. con esta peste yo Quiero tengo. decir algo, miren. Tenemos pestes, enfermedades nuevas. El cáncer ha venido rematando con niveles desafiantes para la ciencia incluso. La diabetes, ni decir. Ya yo no sé cuántos tipos de diabetes hay. Es decir, Ay, yo no sé. la están calificando aún todavía. Y podemos hablar del sinnúmero de plagas o virus que se vienen manifestando. Decir algo. Esto es principio de dolores. Señores. Esto es el esto tráiler es de la serio. película. Esto es el es tráiler. serio. Porque mire qué pasa aquí. Mira hasta donde el mismo Señor dice. ¿Qué dice? Porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo. Ni lo habrá después. Es decir, es un solo movimiento mundial, es una sola guerra, es un solo gobierno que se va a levantar. ¿Y se va a levantar en contra de quién? De Israel. Parece de loco, pero ese pedacito de tierra Todo el mundo lo quiere. lo quiere. ¿Y por qué razón? ¿Por qué, Porque verdad? bíblicamente, y aún fuera de los términos bíblicos, hay otros libros que otras religiones lo utilizan y creen, y que otras sociedades secretas, porque existen, creen en esas profecías. De que en Israel, cuando se levante ese último templo, quien se siente ahí va a gobernar el mundo. Se tiene estipulado que es la cuna del heredero del mundo, del rey del mundo. Entonces todo el mundo quisiera llegar ahí. ¿Por qué razón? Lo sabremos en una próxima ocasión, porque estamos con el tema del calendario de Dios. Pueden seguirme Amén. para seguir dándole seguimiento a esto en @lavoz7. Varón, Así que ya saben. vamos a hacer el próximo sábado. Vamos a hacer la segunda parte de ese mismo tema. Porque Sí, la sí, gente sí. está aérea. La gente. Como, Esto es una introducción. Sí, la gente todavía está que no, que es mentira, que eso es muy equipaje, Vamos a que no traer- pasa nada. Pero Voy a traer 24 pruebas actuales del calendario de Dios, bíblicamente. Ay, yo no con voy a nombre, estar- yo no voy nombre a y estar apellido. aquí, Sí. yo no voy a estar 24. aquí, Voy a hablar mira de la- líderes mundiales. Voy a mencionar Sí. unos cuantos bíblicamente que están ya registrados.